Para saber quiénes somos y de dónde venimos, es necesario que los pueblos conozcan su historia y, sobre todo, pues, su pasado más reciente, que es el que más directamente condiciona nuestro presente. Sobre todo si ese pasado ha sido sistemáticamente borrado de la memoria colectiva de la gente. Por ello, desde el área de recuperación de la memoria histórica de Izquierda Unida de Elda, pretendemos fomentar la recuperación de la voz de aquellos hombres y mujeres que fueron represaliados de una manera sistemática en la dictadura franquista, siendo nuestro objetivo el ayudar a recuperar testimonios que reconstruyan nuestra manipulada historia. Es por esto que hoy, dentro de las terceras jornadas republicanas que organizamos desde el área, programamos esta conferencia sobre las víctimas del franquismo y la represión en Elda. Y para ello contamos con la presencia de dos ponentes, Boni y José Ramón, que han dedicado muchos esfuerzos a la investigación sobre este tema, con numerosas publicaciones al respecto. Dividiremos la conferencia en dos partes. En la primera, Boni nos hablará sobre la página web de la Universidad de Alicante, la memoria recuperada, y tratará como los aspectos más generales de la represión. Y en la segunda parte, José Ramón profundizará un poco más en la represión en nuestra ciudad. Y para hacer un poco un resumen de Boni, que va a empezar la charla, pues ha sido trabajador de la banca durante algo más de 40 años, maestro de primaria, licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Alicante, coautor de varias revistas, entre ellas Vitrir, colaborador de periódicos como El Información, la revista El Carrer o la revista Cultura Festa. Destacando algunos trabajos como Mujeres de Petrel en la Segunda República y la Guerra Civil, 1936, Las Quintas de la Guerra, Del Ejército Real al Ejército Nacional, Miguel Hernández en su 50 aniversario, Paco Moyá, La tragedia de un hombre honrado, y Miguel Seis-Dedos, Poeta de los humildes. Ha sido guionista y codirector de la película Paco Moyá, coordinador de la revista número 12 Vinalopó de Negrina Franco y colaborador y coautor del libro La recuperación de la memoria histórica en la provincia de Alicante. Además de esto, es un buen compañero de Esquerra Unida de Petrel que trabaja por la recuperación de la memoria histórica. Así que, sin nada más, os dejo con Boni. Quiero empezar dando las gracias a la presentadora Paloma por las palabras que ha dicho. Simplemente puntualizar de que cuando me pidieron que diera yo los datos un poco de mi vida por ahí durante los años pasados, intenté y lo puse claramente, es decir, trabajador de Caixa Petrer, Cooperativa de Crédito Valenciana. Y lo de banca, que está tan mal visto, pues me gustaría que se retirara. Bien. Ya empezamos. Bueno, mejor no quiero contestarle. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Y yo no quiero empezar sin recordar que hoy, 26 de abril, hace 76 años que la ciudad vasca de Guernica fue bombardeada a las 6 de la tarde por la aviación alemana e italiana, que, como sabéis, combatía al lado de Franco. Como sabéis, la ciudad fue completamente arrasada con bombas explosivas e incendiarias. Alrededor de 300 personas perdieron la vida y la ciudad quedó completamente destruida. Hasta el año 1971, y motivado por las evidencias y el clamor general, Franco no reconoció la autoría de la masacre. Con esto entro en el tema de la memoria histórica y perdonad por la voz, que la tengo un poco cascada. Lo primero que habría que preguntarse es cómo, después de transcurridos 70 años, más de 70 años, sigue vigente y no ha dejado de interesarnos qué sucedió con aquellos hombres y mujeres que, por defender el orden legal de la Segunda República, fueron encarcelados, torturados o fusilados al acabar la contienda. Hay historiadores de prestigio que califican la represión ejercida por Franco de holocausto. Es el caso del historiador e hispanista Paul Preston. En su reciente libro afirma: durante la Guerra Civil Española, cerca de 200.000 hombres y mujeres fueron asesinados lejos del frente, ejecutados extrajudicialmente o en precarios procesos legales.
Al menos 300.000 hombres perdieron la vida en los frentes de batalla. Al acabar la guerra, muchos más murieron de hambre y enfermedades en las prisiones y campos de concentración, donde se hacinaban en condiciones infrahumanas. A más de 500.000 de refugiados no les quedó más que el exilio, de los cuales miles dejaron su vida en los campos de exterminio nazi. Más cercano a nosotros, el doctor en Historia y profesor de la Universidad de Alicante, Francisco Sellano Calero, que es el coordinador de esta página de memoria recuperada, que después hablaremos, califica la represión de exterminio. En su libro examina la política de terror y guerra de exterminio llevada por el campo de la España nacional, por los vencedores, y además de desentrañar, explica la manipulación propagandista que se llevó a cabo. Ya más cerca de nosotros hay que recordar el célebre y justamente condenado juez Baltasar Garzón, que tuvo la osadía, o mejor la valentía, de acusar a Franco y a sus generales de crímenes contra la humanidad. Holocausto, exterminio, crímenes contra la humanidad, y las víctimas, y muchas víctimas, las víctimas. Antes de pasar a lo de la página web, vamos a hacer un breve recorrido por las distintas etapas en las que ha pasado lo que conocemos hoy por la recuperación de la memoria histórica. Hay un primer periodo que es el de la negación, que abarca del final de la guerra, 1939, hasta 1977, cuando la ley de amnistía. El rasgo fundamental de este periodo de negación es que el franquismo prohíbe la memoria durante su larga existencia. Puso todo tipo de trabas para la inscripción de los desaparecidos. Entre otras causas, el procedimiento legal era tan complicado que mucha gente ni se atrevía a iniciar el expediente. Se intentaba ocultar con ello la matanza de republicanos iniciada en 1936. Lo de Guernica, que hemos hablado hace un momento, es un exponente claro de lo que estamos hablando. El revelo al franquismo le viene del exterior y se llama Ruedo Ibérico, una pequeña editorial creada en París por el valenciano José Martínez y que trajo en jaque al franquismo, como sabéis, hasta el punto de que el régimen creó todo un departamento de propaganda creado por Fraga Iribarne y que dirigía Ricardo de la Cierva. Recuerdo que los libros de Ruedo Ibérico estaban prohibidos, aunque pasaban ilegalmente por la frontera y se compraban en la trastienda de las librerías siempre que se conociera un poco al librero. Un poco hemos hecho eso todos, Por último, a finales de la década de los 60, nos dice el historiador Francisco Espinosa que sabemos que los archivos fueron recogidos de los principales juzgados de cada provincia y los fondos de carácter represivo, como consejos de guerra, de responsabilidades políticas, comunicaciones de sentencias, muchos de ellos se encuentran en paradero hoy desconocido. Hay que recordar en esta larga etapa el asesinato en 1963, hace ahora 50 años, de Julián Grimau, militante comunista acusado de delitos cometidos durante la Guerra Civil. 20 años después de terminada esta, sin ninguna prueba que avalara, que apoyara, fue condenado y asesinado por un consejo de guerra. Después ya se montó el top y dejó los militares de juzgar. Ni las manifestaciones de protesta en toda Europa, ni la intervención del Papa de Roma y de algunos jefes de Estado pudieron salvar a nuestro compañero Julián Grimau. Desde aquí, nuestro recuerdo. El segundo periodo lo llamamos de olvido. Abarca del año 1977 a 1981. Se trata, como sabéis, de la primera etapa de la transición. Antes hablábamos de negación y ahora de olvido. La primera decisión del partido en el gobierno, Unión de Centro Democrático, concretamente Martín Villa, en 1977, fue la destrucción de miles de documentos relacionados con el franquismo. Los archivos de Falange, de la Guardia Civil, del movimiento, desaparecieron. Sin embargo, la OCDE adoptó dos iniciativas a resaltar. La Ley de Pensiones de Guerra, que permitió la inscripción de muchas personas desaparecidas y cuyo fallecimiento no había sido legalizado, y la más interesante, la Ley de Amnistía de 1977. Con esta ley de amnistía se eximía de toda responsabilidad política y penal a los franquistas. Hay que tener en cuenta que la política de olvido tuvo el apoyo de gran parte de la población de aquellos años, pues esos años de miedo, esos años había una guerra, un miedo a la guerra civil o a una nueva guerra civil,
y estaba presente en la mente de todos. Y las reivindicaciones que hoy llevan a cabo las acciones por la recuperación de la memoria histórica ocupan un lugar secundario. El pacto que supuso la transición eludió pedir responsabilidades por los hechos delictivos de la dictadura. Esta conflictiva y hoy cuestionada etapa de silencio culmina con el golpe militar del 23F del 81, que trajo a muchos el recuerdo de esa guerra civil del 36. El olvido alcanzó también al joven Teófilo del Valle, asesinado aquí en Elda por la Policía Armada, los grises de entonces, aquel 24 de febrero de 1976. Un recuerdo para Teófilo también. El siguiente periodo es el de la suspensión de la memoria. Abarca de 1982 a 1996. La llegada del PSOE al poder en el 82 abrió unas expectativas que la realidad se encargó de diluir. Hay que señalar que el Partido Socialista nunca se había planteado el pasado oculto de la represión. Felipe González recientemente declaró: nosotros decidimos no hablar del pasado, pero en realidad no decidieron solo eso, no hablar del pasado. Tanto el PSOE como la UCD y demás partidos políticos, incluido el PC, optaron por no recurrir a la guerra y a la dictadura como arma política. Esto se puede entender perfectamente. Sin embargo, lo que no se entiende es la absoluta falta de sensibilidad y dejadez ante la memoria histórica. Así pues, los años 80 trajeron más olvido y abandono, salvo en una notoria excepción, en lo que respecta al interés mostrado por los partidos de izquierdas y sindicatos hacia el patrimonio inmobiliario expropiado por el franquismo al acabar la guerra civil. En esto sí que se decidió mirar hacia atrás. También en muchos pueblos se quitaron las lápidas y las cruces de memoria de los caídos, por Dios y por España. Y en su lugar se pusieron otras o se dejaron las que habían. En las nuevas se puede leer: por todos los caídos de las guerras de España. Es decir, por las guerras puede referirse a la guerra de Cuba, a la guerra de la Independencia, u otras inscripciones que igual os suena, en memoria de cuantos perdieron la vida por la guerra civil. Esa está en ella. Y por los muertos de una guerra que nunca debió existir. Esa estaba en Petrel antes de que el viento tirara la cruz. La verdad es que la derecha sacó pecho en el año 86, en el año que se celebraba el 50 aniversario de la guerra civil. Mientras tanto, un escritor, Herbert Salzburg, autor del mito de la cruzada de Franco, criticó abiertamente la negativa del gobierno a abrir los archivos y denunció un acuerdo tácito entre varios partidos políticos para olvidar la guerra. En este contexto del 50 aniversario, la Iglesia española, en lugar de pedir perdón por haber estado al lado del fascismo, decidió recuperar a sus mártires de la cruzada, un proceso que todavía hoy continúa. La memoria quedó reducida al programa de televisión ¿Quién sabe dónde? Si recordáis, estaba dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas y batía récords, los programas batían récords de audiencia cuando se trataba de desaparecidos de la guerra civil. En 1990 se aprobó una ley por la que aquellos que habían sufrido 3 o más años de prisión durante el franquismo podían cobrar 1 millón de pesetas más 200.000 por cada 3 años adicionales de cárcel. Muchas solicitudes fueron rechazadas al no existir antecedentes en los archivos. Claro, los archivos estaban como estaban. Los archivos que habían dejado apenas podían encontrar nada. En esos archivos que existían apenas se podía encontrar nada. Y el estado que se encontraban era de completo desorden. Sí, pasamos a la siguiente etapa, el resurgir de la memoria, del año 1996 al 2004. La política de olvido y la política de suspensión de la memoria, practicada por el Partido Socialista, permitió al Partido Popular ahondar en el mismo sentido sin coste político alguno. Cuando ganó las elecciones en el año 1996, siguió haciendo lo que se estaba haciendo, sin nada. La serie de televisión Cuéntame lo que pasó llena el erial del olvido y desmemoria con una más que dudosa ideología neofranquista. Pío Moa, César Vidal, Jiménez Los Santos y demás voceros del régimen anterior hacen su aparición en todos los medios de comunicación de masas. La derecha se estaba y está apropiando de la transición y escribiendo de nuevo su historia.
Sin embargo, algo se movía cuando, en 1996, por iniciativa de la Asociación Archivo de Guerra y Exilio, AGE, se realizaban homenajes a las brigadas internacionales en diferentes puntos del país. En 1999, el Partido Socialista comienza a hablar de llevar a cabo una campaña de condena al golpe militar fascista contra la legalidad republicana. Como veis, hay un cambio sustancial en este lenguaje, como puede apreciarse. 2 años después, en 2001, Felipe González reconocía su falta diciendo: «Me siento responsable de no haber suscitado un debate sobre nuestro pasado histórico», decía Felipe González. El nuevo milenio, el año 2000, amanece con la iniciativa de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Se abre la primera fosa en la comarca del Bierzo de la provincia de León. Se organiza un campo internacional de trabajo al que acuden a colaborar voluntarios de 9 nacionalidades. El impacto de las exhumaciones de las fosas de los desaparecidos pronto se convertirá en un fenómeno social. La guerra civil enseñaba su verdadera cara: la represión, las cunetas, los asesinatos sin juicio y, sobre todo, los desaparecidos. Pasado a primer plano el derecho que tienen las víctimas a la verdad, es decir, a la verdad, a saber lo que ocurrió, si pasa a primer plano la necesidad de las víctimas a conocer la verdad y sus familias a tener justicia, es decir, a que el Estado investigue quién es el responsable de sus muertes, de esas violaciones de los derechos humanos, y por último a la reparación en lo posible y sobre todo a la obtención de garantías para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Solo recordar que en esta etapa, en noviembre del 2002, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados condenó el franquismo y reconoció moralmente a las víctimas de guerra y del régimen de Franco. En 2006 lo hizo el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, aunque corresponde al periodo siguiente. Lo del Consejo de Europa está dentro de la página de la memoria recuperada, que después explicaremos. Hay un apartado que escribe Jiménez de Villarejo, que es fiscal ya jubilado, y explica muy bien en qué palabras y de qué forma el Consejo de Europa condena al franquismo. Está muy bien. Por último, pasamos a la memoria actual de extensión y consolidación, que abarca desde el 2004 hasta el 2013, hasta hoy. El Partido Socialista llega otra vez al poder en 2004. La apertura de nuevas fosas y los desaparecidos pasan a primer plano. Las películas de cine, televisión, novelas, exposiciones, documentales y trabajos de investigación de los historiadores cuestionan el relato oficial franquista, y la derecha no tarda en movilizarse y salir al paso con sus resortes de poder y sus potentes medios de comunicación. En 2007 se aprueba la Ley de Memoria Histórica, llamada así, aunque sabéis que es muy larga. El Parlamento condena por primera vez el franquismo en la exposición de motivos, pero solo en la exposición de motivos. Califica de ilegítimas las sentencias dictadas por el anterior régimen, pero no los anula. Esta ley dice que el Estado subvencionará a las familias los gastos de las exhumaciones en lugar de asumirlos el Estado directamente. Incluye disposiciones como la retirada de los símbolos. Mención especial tiene el Valle de los Caídos, donde está enterrado, ya sabéis. La creación de una comisión de verdad, pero olvida a los guerrilleros y a los militares de la Unión Militar Democrática, la OMD. En realidad, esta ley se ha quedado a medio camino o no ha empezado lo que tenía que empezar, porque no ha dejado satisfecho a nadie o a casi nadie. Bueno, tengo que darme prisa, porque voy. Llega 2008 con el juez Baltasar Garzón y la acusación a Franco y a sus generales de crímenes contra la humanidad. A Garzón lo atacaron desde la derecha y desde la izquierda, como sabéis, por ser tan atrevido y tan valiente, aunque en realidad su intento de condena ha sido el único que se ha llevado contra Franco y sus secuaces por crear una verdad jurídica, es decir, sería una condena jurídica contra Franco y los crímenes de haber prosperado. Bueno, más adelante, en 2010, aparecen las manifestaciones que sabéis de apoyo a Garzón, surgen las plataformas solidarias, otras como la Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo, de la Federación Española de Foros por la Recuperación de la Memoria Histórica, Asociación de Presos y Presas del final del franquismo, y mientras tanto, y con la excusa de la crisis,
las ayudas y las subvenciones del Gobierno del Partido Popular a todas esas asociaciones y a la memoria histórica se reducen a cero, es decir, han desaparecido. En esta exposición hay sucesos a los que yo no me he referido por falta de espacio, de tiempo, como por ejemplo, y los considero interesantes, los primeros homenajes que el Partido Comunista de España realiza a las víctimas del franquismo en 1986, las primeras fosas que se abren en 1980, la condena a los crímenes del franquismo en Madrid en noviembre de 1978 por parte de un tribunal que quería imitar al Tribunal Russell, llamado Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo. Entre sus componentes se encontraba nuestro buen amigo Enrique Zedrantato. Por último, quiero decir que el trabajo de investigación que tiene por resultado la base de datos en Internet, vamos a pasar enseguida, es la memoria recuperada de la Universidad de Alicante, obtuvo una subvención del Ministerio de la Presidencia bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero y su cometido era alcanzar un mejor conocimiento de los represaliados del franquismo, conocerla su magnitud para restaurar la memoria y la dignidad de todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por defender el gobierno de la Segunda República y un mundo mejor. Rápidamente, antes de que hable José Ramón Valero, entráis en Internet poniendo memoria recuperada, Universidad de Alicante, UAS, o memoria recuperada, UAS simplemente. Una vez dentro de la página, esta es la página de inicio, veis que hay una foto de estos son intelectuales que están en la cárcel de Alicante, del reformatorio de adultos. Hay una primera presentación donde esta es la presentación donde explica lo que yo acabo de explicar hace un momento y el equipo de investigadores que han llevado a cabo la página, ¿no? Entre ellos el coordinador es Francisco Sevillano. Sobre todo la parte fundamental la están llevando los colaboradores, que sepamos, junto con la Comisión Cívica de Alicante por la recuperación de la memoria histórica. Paco Moreno sabemos que está ocupando un lugar muy importante en el trabajo y lo que es José Ramón y yo pues somos dos machacas que vamos por ahí buscando datos, preguntando a la gente, llevando lo que podemos a los archivos y peleándonos con los archiveros. Bueno, ya dentro del menú, la memoria histórica, veis la memoria recuperada, que habla, pues profundiza en el tema de lo que es la memoria histórica y otra vez lo que es la página. La siguiente, la reparación de la víctimas del franquismo, forma parte de la Comisión Cívica, que como sabéis, desde hace ya bastantes años lleva un trabajo bastante importante con respecto al tema de los refugiados, el puerto de Alicante, poner ahí un monumento que según nos dijeron pronto se va a poner, el tema del campo de los almendros, el mercado de central de Alicante, de poner también la placa y se va a poner un monumento. Un trabajo de recuperación de la memoria y empezó cuando en el año 76 se planteó el tema de hacerle un homenaje internacional a Miguel Hernández. Es decir, que esta Comisión Cívica de Alicante, estamos colaborando con ella en bastantes cosas y está desarrollando una labor realmente importante. Paco Moreno es el coordinador y el alma mater, por así decirlo, ¿no? Después tenemos el artículo de Jiménez Villarejo dentro del menú de memoria histórica y esta es otra foto, pero que está en la misma, ¿no? Entramos a lo que ya es la base de datos, que es, como veis, la búsqueda simple, pinchando en todo, se pone por pueblos, Direlda, Petrel, Monóvar, o bien el nombre. Pero actualmente hay más de 10.000 registros metidos, cerca de 11.000, y Paco Moreno me decía que podíamos llegar a 15.000 por lo menos, o más incluso, ¿no? En esos registros se encuentran los datos que vamos buscando. Aquí ya al pinchar dentro de lo que es el nombre nos daría lo que es la ficha personal con los datos personales, la militancia, los años, la profesión, como veis,
y un expediente, 2 expedientes o incluso 3 expedientes, depende, ¿no? Pasamos a un expediente, número 1, y aquí este está en el Tribunal de la reparación de la masonería y el comunismo, los poderes políticos, por ejemplo, ¿no? Otros consejos de guerra. Y hay una pequeña biografía, que en este caso es corta, en este otro expediente, que ya es el Consejo de Guerra, cuándo lo detienen, en qué cárcel ha estado, cuándo sale libertad provisional, a cuántos años le condenan, de dónde salen los datos, de qué archivo, y una pequeña ficha, con una pequeña exposición histórica del personaje. Después, en la parte de represión está la legislación penal. Hay un buen trabajo de Lucerio Sánchez, que es catedrático de la Universidad de Alicante, sobre los consejos de guerra. Está muy bien, muy bien. Y un informe de resultados. ¿Qué significa esto? El estudio ya en gráficos y tablas de sentencias, veis, la muerte tantos, prisión, no sale más, militancia o tal, eso no sabía. La militancia, pues este es un gráfico donde, como veis, figuran los partidos políticos y los que son de cada, las profesiones y, por último, las semblanzas. Hasta ahora hay unas 15 semblanzas que son unas biografías más ampliadas y, pues como veis, está Luis Arraez, que fue gobernador civil de Málaga y presidente de la Diputación de Alicante, Eliseo Gómez, que fue fusilado, era rector de la Normal de Alicante, ¿verdad? Y así veis, abriendo, pinchando sobre lo que hemos visto, entraríamos, o por ejemplo, el que aquí se ha puesto es Salustiano Espí, que ya entraría con varias páginas de Salustiano Espí. Este de Petrel fue fusilado, era de las Juventudes Socialistas, de la GSU. Y ¿qué más? Hay una página que aquí se entra, unos enlaces con páginas de internet de la memoria histórica, Foro de la Memoria de León, de todos los sitios, ¿no? Y páginas de represaliados también de todos los sitios. Acabar diciendo de que con esa subvención del Ministerio de la Presidencia, con la Ley de Memoria Histórica, también se llevó a cabo esta página de Devuélveme la Voz, donde se puede encontrar pues a Miguel Hernández, la voz de Miguel Hernández, Picasso, o a Carrillo, la Pasionaria, distintos congresos, es decir, eso se va recogiendo y se va poniendo aquí para que se pueda volver a escuchar. Y hay que decir que gran parte de este archivo sonoro lo entregó Adelita del Campo, Juan Antonio Ramírez, que estaba en Radio París, y habían recogido gran parte del material que aquí hay, pero me consta por un compañero que se está incorporando nuevas cosas que van buscando y podemos, pues desde el Congreso del PSOE o homenaje a León Felipe de 1962, todo esto pues se puede encontrar aquí. Y ya por último, el Archivo de la Democracia también está en Internet, es un trabajo que se está haciendo por parte de la Comisión Cívica y algunos de nosotros, donde recoge todos los documentos que se ha podido de esa época tan difícil y tan heroica de la transición democrática. Y bueno, yo solamente animaros a que entréis en la memoria recuperada, en que veáis lo que hay por ahí, nos digáis si veis algún error, alguna cosa que falta, y veréis que también hay una forma de ponerse en contacto con nosotros para esto. Yo nada más, y le paso la palabra al señor José Ramón Moreno. Bueno, en esta segunda parte José Ramón nos profundizará un poco más en lo que fue la represión en nuestra ciudad, y para los que no lo conozcáis, pues es doctor en Geografía e Historia, y tiene el máster en Didáctica de la Geografía, la Historia y el Arte, y es autor, entre otros, de los libros Inmigración y Escuela, la escolarización en España de los hijos de los inmigrantes africanos, la inmigración extranjera en Alicante, Historia social de la industria juguetera, Origen y desarrollo de la industria del juguete en IBI, coautor y coordinador de ELDA, la industria del calzado y transformación social,
El territorio de la derrota, los últimos días del gobierno de la Segunda República en el Vinalopó. Y bueno, ha sido director de la inmigración en los centros históricos, editor, perdón, y codirector de Historia de Elda. Así que... Buenas noches a todas y a todos. Vamos a ver la segunda parte intentando entrar en lo que fue la represión en Elda solo en el periodo de la Guerra Civil y la inmediata posguerra, que no es ni más ni menos que el colofón de la Guerra Civil. Acabarla con el famoso parte de Franco es acabar todas sus consecuencias y tratar de quitar el carácter más criminal asociado al régimen. Vamos a ver cómo en aquella república que comenzó de una manera absolutamente festiva, sin ninguna duda el 14 de abril del 31 es el día más feliz del siglo para toda la gente, incluso para muchos que luego estuvieron en contra. Es decir, hay que recordar las fotografías, las calles, la gente, todo el mundo recuerda, todos los que lo vivieron, el 14 de abril. Aquí tenemos la Puerta del Sol, pero lo mismo podríamos ver en cualquiera de todas las plazas de España. Las candidaturas republicanas ganaron en todas las capitales de provincia, ganaron en prácticamente todas las grandes ciudades industriales, pero además no fue por 1 o por 2. Es decir, aquí en Elda podemos estar en torno al 8-9 a 1. El antiguo alcalde saca 60 votos en el distrito suyo, para hacernos una idea. Evidentemente, en Elda coincide además con su periodo de máximo crecimiento. Es decir, el crecimiento entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil en Elda es el mayor de la provincia y además es porcentualmente, en población y en economía, la mayor transformación que tendrá nunca la ciudad, incluidos los años 60. Lo que pasa es que las generaciones nuestras no recordamos aquella época, pero observen aquella calle nueva, que era el centro económico de toda la comarca. El comienzo de la Guerra Civil empieza con lo que sería la represión. Es decir, yo voy a hablar de la represión de la Guerra Civil en Elda y voy a hablar de toda la represión. Evidentemente, el día 20 de julio, cuando ya empiezan a llegar las noticias de los asesinatos, de la represión, de los levantamientos en toda España, las turbas, como califican la causa general del franquismo, queman la iglesia, queman algunos círculos de carácter derechista y alguna vivienda de los propietarios principales de la ciudad, como es la Casa de Porta. Por ejemplo, hay un conato de incendio, aunque finalmente, curiosamente, ahí es la primera pelea entre los dos grupos de milicianos más grandes, los socialistas y los anarquistas. Hay toda una serie de muertes achacables a lo que sería eso que Ledesma llama los días de llamas de la Revolución. Los primeros meses en que el Gobierno de la República pierde el control de la situación ante un grupo de minorías revolucionarias en muchísimas poblaciones. Como consecuencia de esto, la causa general, que es la que recopila todos los crímenes cometidos contra el franquismo, y algunos más, como veremos, en este caso habla en Elda de toda una serie de asesinatos. En el caso de Elda son estas 2 páginas, estamos hablando de la causa general, es accesible en la red y podemos ver que según la relación de fallecidos en la causa general hay 31 personas asesinadas con residencia en Elda. De esas 31 personas yo excluiría a 3, o por lo menos las pondría en cuarentena, no sé si serían de verdad achacables o no. Son 3 jóvenes del Frente, de los que se afirma que muerto al intentar pasarse al bando nacional. Teniendo en cuenta lo que suponía eso en el año 39, donde todos sabemos cómo se concedían ciertos empleos, los estancos, ciertos negocios, pues evidentemente convenía hacerlo. Habrá algunos que será verdad, pero en segundo lugar habrá muchos más que la familia consigue que sea considerado como caído. De cualquier manera, esos 3 no pueden considerarse represión como tal. Pero lo que no incluye la causa general son los 5 guardias civiles asesinados en Elda, tiroteados en la zona entre Coliseo y Plaza Sagasta. Entre estos 5 guardias civiles, algunos parece ser que injustamente, otros sí que llegaría el chivatazo de que se iba a sublevar a la llegada a Madrid, como había confesado, pero entre estos está
el suegro de Miguel Hernández, Manresa, que casi todos los testimonios afirman, los que hemos recogido, que en modo alguno era una persona que hubiera pensado en rebelarse contra el Gobierno de la República. Las edades son muy variadas, como ven, y la filiación también variada, pero predominando lo que predominaba en la derecha eldense, es decir, la derecha regional agraria. En este caso, lo que es la parte valenciana de la CEDA. Hay alguno de Falange, hay alguno del Partido Radical y aparece uno muy discutible como un señor de izquierda republicana que había sido exmilitar. Como vemos, esto ya nos plantea que esa represión inicial de la guerra civil tuvo mucho de improvisada y de descontrolada, entre comillas. Hay que tener en cuenta también otra cosa. Aquellos milicianos de los primeros momentos que aparecieron por ahí, por un lado, muchos de ellos cobraban, es decir, se dedicaron a eso, y entonces hubo que tardar mucho tiempo hasta que la República recobra el control de la situación, hasta que el Gobierno se hace con las riendas, que no era nada fácil, teniendo en cuenta la magnitud del levantamiento antirrepublicano que se había producido, teniendo en cuenta las noticias, es decir, hay una tesis que habla de las consecuencias que tenían los discursos de Queipo de Llano entre los militantes de algunos pueblos cuando oían por la noche aquellas alegaciones, aquellos alegatos en la radio. En muchos casos, ese tomarse la justicia por su mano es algo recriminable a la República, pero que en todo caso tenemos la mayoría de los muertos hasta el mes de noviembre, principios de diciembre. Luego es muy raro. Por otra parte, también es verdad, en Elda no se da el caso, pero en Petrel sí, que algunos de los considerados como muertos de la represión, y son muertos de la represión, en realidad se demuestra, como en el caso de la sublevación de Petrel, que sí, que estaban moviéndose por un golpe de Estado. Es decir, fomentando el golpe de Estado, que por supuesto no se produce después de la muerte de Calvo Sotelo. Mola, el director, llevaba mucho tiempo organizándolo. No fue nada espontáneo ni nada que surgiera de golpe. Surge cuando pierden las elecciones, así de claro. En este caso, aquellos que sí está demostrado, caso de José Antonio, por ejemplo, que apoyaban ese golpe de Estado y que trabajaron por ese golpe de Estado, en cualquier Estado europeo democrático de aquella época, con pena de muerte de aquella época, le hubieran dado el mismo tipo de condena. Se llame Alemania, bueno, Alemania no era democrático ya, evidentemente, pero se llame Francia o se llame Gran Bretaña, por ejemplo. Hay que recordar que en esa represión hay toda una serie de figuras verdaderamente míticas, los llamados coches negros, los coches de la calavera, el coche fantasma, como se llamaba en la zona de Elda, pero también es verdad que no solamente fue lo relacionado con la CNT. Miguelos nos ha demostrado que en el caso de Elche pudo estar ligado al Partido Socialista o que en otros casos pudo estar ligado al Partido Comunista. Casi nunca está ligado a los partidos moderados de la izquierda republicana. En el caso de Elda, como saben, algunos grupos eran clarísimamente proviolentos. Me estoy refiriendo a algunos grupos dentro de los partidarios de la República. La alabanza de la violencia fue una referencia entre los militantes de la Federación Anarquista Ibérica. La FAI era minoritaria en la CNT. Solamente en algunos pueblos llegó a ser mayoritaria, incluso en alguno muy mayoritaria. Por ejemplo, Elda. Si se dan cuenta, esta fotografía, que la conocerán por algunas de las revistas locales, es una fotografía donde la pistola es el centro de la imagen. Estupideces que tuvieron un coste muy grande con la versión que luego los conservadores hacían en países como Francia o Inglaterra, o quitaban apoyo a la República, pues podemos ver como este fusilamiento del Cristo de los Ángeles, del Cristo del Cerro de los Ángeles en Getafe. Consecuencia de esto, la derecha, las víctimas, con mucha razón, quieren recuperar su papel de víctimas. Es decir, esto sale en Valle de Elda y aparece un señor donde sus familiares hablan de que fue llevado a trabajos forzados a un campo de concentración donde murió y con tono irónico pone en recuerdo de la memoria histórica. Reconocido el derecho de las víctimas, la justificación, toda víctima tiene el derecho al respeto como víctima, lo que no significa que esté justificada su causa. Y además, en realidad, lo que se está diciendo aquí es lo que molesta que se empiece a contar la verdad.
Yo quería recordar, respetar a las víctimas del bando contrario al gobierno democrático, del bando contrario al gobierno de la República, y a partir de ahí quiero convertir esto en un homenaje a las víctimas del bando republicano en cuanto a víctimas y en cuanto a que no fueron reconocidas hasta ahora. Estos son los muertos de Paracuellos. Es la gran matanza de la guerra civil que se permiten decir en Intereconomía y otras revistas. Evidentemente hubo matanzas mucho más grandes, pero esta matanza, evidentemente injustificable en muchos casos, fueron reconocidos como víctimas, como héroes, como caídos por Dios y por España. Fueron prestigiados. El hecho de víctimas ya los convirtió esencialmente solo en víctimas y fueron homenajeados y muchísimo en su tiempo. Aquí tienen un lugar clarísimamente conocido. Es la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en la Sierra de Madrid, una basílica en memoria de todos los muertos de la Guerra Civil. No es verdad. En memoria de los vencedores de la Guerra Civil. Y, evidentemente, puede que mantengan muchos huesos, porque hay muchas fosas comunes, y también, evidentemente, porque la Santa Cruz del Valle de los Caídos antes se llamaba Cuelgamuros y fue un campo de concentración del franquismo mientras que se estuvo realizando, y fue un lugar donde existen esclavos de guerra. Esta cuestión de los esclavos de guerra lo han trabajado muchísimo, sobre todo en lugares como el País Vasco. Hace poco hacían en televisión una película, La Buena Nueva, que hablaba de lo que era en toda aquella zona vasca carlista. Hay que recordar una cosa. El monumento del Valle de los Caídos se reprodujo de distinta manera en muchas poblaciones. En muchos lugares apareció la cruz en las iglesias. Nosotros, en la iglesia de Elda, igual que en alguna de Alcoy, la iglesia se destruye en la Guerra Civil en los primeros días, y además será muy interesante cuando saquemos todas las razones y todo lo que confluyó en aquella destrucción de la iglesia de Elda, porque el ayuntamiento no quería derribarla. Una, porque no tenía mercado y estaba al lado del mercado de entonces, y dos, porque derribar era muy caro. Esto es algo que requiere un trabajo que va a ser mucho más profundo. Pero en Elda, la inexistencia de la iglesia hace que la Cruz de los Caídos se plantee como algo mucho más grande. Y si se dan cuenta de esta estética, justo donde estaba el antiguo cementerio de la ciudad, es una estética clarísimamente, alguien dirá, clarísimamente franquista. Sí. Clarísimamente fascista. También. No. Esto es nazi. Y yo lo que quiero demostrar hoy es el porqué de aquella represión tan brutal en España, porque aunque después quieran cambiar, hasta mediados del 42, hasta que los nazis ganaban la guerra mundial, el gobierno de España se diferenciaba menos de los nazis que la Coca-Cola y la Pepsi. Y además lo vamos a intentar demostrar ahora. ¿Que no les gusta? A mí tampoco me gustaría, si yo tuviera un padre o un abuelo de esto. Evidentemente, mi obligación es intentar demostrar hasta qué punto es verdad esto. Los alegatos, los protagonistas, los muertos de la represión franquista fueron los únicos caídos de la guerra. Algunos se burlaban diciendo aquello de caballero mutilado y jodido, cojo, rojo. Evidentemente hubo una diferenciación brutal y además hubo un auténtico odio sobre los vencidos, un odio innecesario ya una vez acabada la guerra. Se produjo y además se produjo de una manera brutal. Aquí tenemos, siguiendo con la causa general, hay que decir que esta causa general mostró todos los crímenes producidos en el bando republicano en Elda, y a partir de ahí se hizo buena parte de los juicios, los juicios se habían hecho antes, esto se hizo un poco de cara al mundo cuando el franquismo intentó dar la vuelta, porque ya no mandaban los nazis, ya mandaban los americanos. Si nos fijamos en la causa general de Elda, voy a poner solo un ejemplo. Aquí tienen la información que sobre un personaje, Miguel Perona, envían desde el puesto de la Guardia Civil. Dice, tengo el honor de participar a la superioridad que tal persona, en unión de tal y tal y tal y tal, fueron los causantes de los asesinatos de tal y tal y tal con el coche fantasma. Al día siguiente llega el informe del alcalde. Y qué casualidad, tal persona, tengo el honor de informar a VI que, según informe facilitado por la comisaría de la policía, el citado individuo, junto con los mismos de arriba, con el mismo coche de arriba,
en el mismo orden mata a los de arriba. Es decir, aquí salieron todas las informaciones de los juicios desde el mismo sitio. Pero además hay que recordar una cosa, cuando dicen, no, pero a eso se les juzgó. No, a eso se les juzgó por unos militares de un gobierno ilegítimo. Es decir, aquellos militares que se habían opuesto al gobierno democrático de su país. Que hay que empezar a llamar la cosa por su nombre. Donde el fiscal jerárquicamente era inferior al juez. Donde el abogado defensor bastante haría con callarse, y además era otro militar. Eso no son juicios. Los tribunales populares tenían muy pocas garantías, casi ninguna, pero tenían más puestos. Vamos a ver también otra cosa para intentar cargarnos de argumentos. Es que primero hubo una represión contra los partidarios del franquismo, por eso hubo esa reacción posterior. No es verdad. Vamos a entrar paso a paso. Primera persona que sufre la represión entre los eldenses, entre los ciudadanos censados en Elda. Posiblemente el más brillante de nuestros ciudadanos de entonces. Para mí, el más brillante. Don Ángel Vera Coronel. Es detenido el mismo 18 de julio. Había sido el hombre que impulsa al Deportivo Eldense antes de la Guerra Civil, aquel Deportivo que tuteaba al Elche o tuteaba al Hércules. El creador del Banco de Elda, el presidente, y además un creador del Banco de Elda que, si se ven el Consejo de Administración, hay muertos de un bando y de otro, y hay gente de un bando y de otro. La ciudad tenía muchas estructuras de funcionamiento interclasista. Esa imagen de tensión permanente y perenne que se daba en el pueblo se ha ido construyendo, seleccionando la memoria en el futuro, no en el momento este. Hay mucha más tensión posiblemente ahora en España que la que había en julio del 36. ¿Por qué se detiene desde el primer momento a don Ángel Vera, nuestra primera víctima de la represión, luego fusilado más tarde, encarcelado durante tiempo? Pues porque tiene la mala suerte de ser el gobernador civil de Zaragoza en el momento en que el gobernador militar es el general Cabanillas, el jefe de la Junta de los rebeldes. Luego ya nombrarían a Franco, pero en un primer momento el general Cabanillas es el jefe de la Junta. Por lo tanto, nuestra primera víctima también es republicana. Y además no es una víctima de segunda fila. Se amparan eso de por Dios y por España en una especie de legitimar una causa frente a los otros. Es decir, los que defendían a España, los que defendían al país, y encima los que defendían al Dios, los que defendían la moral. Desde ese primer momento, esa lectura ya se criticó. Aquí tienen un grabado de Castelao sobre la represión en Galicia, tira en Galicia. Voy a poner varios. Y este está muy claro. Todo por la patria, la religión y la familia. La escena es espeluznante. Vamos a ver esa defensa. En primer lugar, los patriotas, los que representaban a España, eran los nacionales. Nadie les llamó aquí en Elda nacionales hasta el día en que entraron las tropas vencedoras a Elda, que por cierto eran italianas. O hasta el día que se quedaron las fuerzas de ocupación, que por cierto eran mayoritariamente marroquíes. Los nacionales eran representados, esos patriotas nacionales eran representados durante la guerra por la Iglesia de obediencia a Roma, por los regulares marroquíes, por los alemanes, por los italianos o por el capital internacional. La imagen de la Riva España de este barco es absolutamente clara. Siguiendo con esa imagen del franquismo inicial, esa que dura hasta el 42, luego intentan cambiar el perfil. Pero no porque cambien las ideas, cambian las conveniencias. El Franco del desfile de la Victoria es la imagen del duce. Y está ligada, por supuesto, a la de Hitler. La imagen de las fuerzas de seguridad del franquismo las tienen ustedes bajo. Han conocido durante tiempo, la Guardia Mora. En este desfile es cuando se despide de España una tristemente conocida unidad militar, la Legión Cóndor. Y así aparece en una postal de mayo de 1939. Esto es el desfile
de la visita de unas autoridades alemanas por la Gran Vía de Madrid. Alguien dirá, bueno, se pone la bandera del país que recibimos. Esto son los trabajadores españoles que se iban en el año 40-41 a trabajar a Alemania. Este Serrano Súñer, que fue rapidísimamente destituido, pese a ser el cuñado del generalísimo, en sus visitas a Alemania. Hubo que destituirlo rápidamente cuando Alemania empieza a perder la guerra mundial. La imagen nazi es absolutamente evidente. Esta es la salida de la División Azul. Ojo a esta imagen. Vamos a ver aquella División Azul. La imagen anterior es esto. La 250 División de Voluntarios Españoles, la Blauen Division, nombre oficial conocido en España como División Azul, después, con el paso del tiempo, intentaron quitarle esto en algunos anagramas, pero vean los anagramas del año 41 que eran así. Este cartel es un cartel del comienzo de la contienda, del Viva España. El Ejército Nacional está clarísimo. Cartel de la contienda, y donde encima de las banderas de España y de la Falange, la España una tenía 2 banderas, lo digo por aquello de España entera y solo una bandera, tenía 3 de hecho, y aquí tenemos que tienen por encima de ellas la de los 3 grupos extranjeros que estaban ayudando al régimen. Y si alguien tiene dudas que estoy haciendo un panfleto, pues he sacado esta, más que nada porque viene de los archivos estatales del Ministerio de Cultura. El cartel no tiene desperdicio. Alguien dirá, sí, pero los nazis tienen campos de concentración. Vamos a ver. En España también hay campos de concentración. Es cierto que en España no se gasificó a nadie. En buena medida las técnicas tampoco daban para eso. Eso hay que tener una técnica muy elaborada y cada país era lo que era. Pero lo que sí que es cierto es que si ven los recuerdos de los campos de concentración son espeluznantes. En este caso, el campo de concentración he puesto crevillente porque aquí, en un saladar, la República construyó el campo de concentración de Albatera. Es cierto, lo construyó la República para 400 personas y estuvo súper saturado, llegó casi a 800. Y pueden verlo en el que fue primer gobernador franquista de Alicante, La Estampida. Es un texto donde habla de su vida en ese campo de concentración. Hacinado. Comparen el testimonio de ese campo de concentración con lo que fue luego el campo de concentración de San Isidro de Albatera en Massau o en alguien que vivió en ese campo, Lluís Marco, director general de Farmacia de la Generalitat. El testimonio es espeluznante. Los vascos son los que más han trabajado sobre esto y precisamente por motivos, si se quiere, por políticos, y los testimonios llegan a ser verdaderamente terroríficos. Es decir, en el año en que está Lluís Marco, según los testimonios de unos y otros, no sabemos la cifra exacta, pero aquel campo de 400 se convierte entre 12 y 16.000. La alimentación, el hacinamiento, las sacas, que las hubo, son un testimonio verdaderamente dantesco. No hay que irse muy lejos para el campo de concentración. A mí me llamó la atención hace poco en el Valle que aparecía que hacían una ruta por Elda y no mostraban la Plaza Mayor. Como el que hace la ruta era yo, voy a intentar defenderme. Se explicó la Plaza Sagasta y la Plaza Mayor al final del recorrido, pero es curioso porque solamente les preocupa la Plaza Mayor. Es cierto, allí estuvo en el Coliseo Alcázar, además, lo que fue el centro de retención e información de los anarquistas. Y se convirtió en un centro verdaderamente ligado, en algunos casos, a algo que podríamos llamar crímenes de guerra. Es cierto. Pero también es cierto que en Elda hubo un cine Cervantes con mucha más gente metida adentro. Hubo un centro de detención en la casa de Pepe Barata, momentáneamente al principio, otro en lo que fue una parte de Casto Peláez, otro en lo que era la casa de Antonio Juan Busquier, uno de mujeres enfrente de la funeraria de la calle Eugenio Montes, y donde estaba el Ateneo,
y algún otro más, aparte de que casi todos fueron a la cárcel de Monóvar y al campo de concentración más cercano que tenemos a nosotros. Además, iban con esos anagramas de campo de concentración, el de Monóvar. El otro planteamiento, después de ese nacional, es el que defiende la idea de la moral. Castelao también se da cuenta: queman, roban y asesinan en tu nombre. La paisana está casi pidiendo la imagen, una especie de responsabilidad a su Dios, un Dios en el que cree, porque le está rezando. Evidentemente la Iglesia tiene muchas caras, pero la cara de la Iglesia franquista es inequívoca. Primera, consentir la imagen de cruzada ligada a lo que fue la guerra del bando franquista. Incluso permitir que se idolatre la figura del generalísimo como si fuera una especie de cid. La Virgen del Pilar en medio de los dos grandes protagonistas del comienzo de la guerra, luego desde el principio se utiliza la imagen religiosa y evidentemente el viva el ejército salvador, gloria a los mártires que solo son de un bando o a los héroes. El carlismo además representa esa imagen de la violencia religiosa mejor que nadie. Si se ven en este cartel de Sáenz de Tejada, verán que al grito de Dios, patria y rey, con todas las cruces del mundo, el hijo se va a la guerra y lleva al lado a su padre, que ya la hizo, y a su hijo. ¿Hasta qué punto religiosidad y violencia se mezclan en el bando carlista? Pues de nuevo, como no hay unas palabras que valgan más que una imagen, aquí tienen un avance de las tropas carlistas en el campo de batalla. Ni bandera llevan un crucifijo. Las misas de campaña, el saludo fascista y la participación en los actos políticos, o las monjas en la liberación, entre comillas, de Madrid al final de la guerra. Si quieren algo más, después el palio, con el que se supone que es Cristo sacramentado quien entra en las iglesias, bajo palio Francisco Franco. Y podemos tener todas las fotografías que quieran. Pero es que incluso esa imagen aún se mantiene hoy en día. En algunos procesos de beatificación, la imagen de las pancartas no tiene absolutamente nada de democrática. Por lo tanto, los dos pilares donde intentaron diferenciarse esa especie de buenos y malos es sencillísimo de desmontar. ¿Qué sucedió en la represión en Elda que tuviéramos como condicionante? Primera, cuando España se rompe territorialmente en dos, en los primeros días de la guerra, los republicanos eldenses tienen la suerte de que están dentro de la parte en poder del gobierno. ¿Qué significa eso? Pues que las enormes matanzas iniciales, como las de Badajoz, no nos afectaron en principio. Acuérdense que Sevilla, Galicia, Canarias, prácticamente no tuvieron guerra. Y curiosamente tienen más muertos que los bandos en los que mataron a gente achacándole los hechos que habían cometido durante la guerra. Curiosamente con el nombre de adhesión a la rebelión y de auxilio a la rebelión. Evidentemente, si alguien tiene algún familiar muerto en guerra por todas estas cosas, pues evidentemente no fueron rebeldes a su país. No se dejaba prisioneros. Eso lo dice Varela, eso lo dice Yagüe, eso lo dicen todas las tropas que van avanzando en un primer momento de la guerra. Incluso en ese Badajoz que he hablado antes hay un texto en la prensa que he querido sacar que está muy claro. O con España o contra España. Ser neutral es ser traidor. No había lugar intermedio. Por supuesto, nos libramos también de esas ocupaciones iniciales de los pueblos. Hay quien habla de que las tropas del general Mola o las tropas navarras, cuando entraban a los pueblos, primero mataban al maestro y luego preguntaban. Seguramente no llegaría a ser eso, pero es curioso la cantidad de maestros que mueren en aquellos momentos iniciales de la guerra. Sería casi la contrapartida a lo que serían los sacerdotes en el bando republicano. Nos libramos, y en este caso no por estar en un sitio o en otro, también casi milagrosamente, de los bombardeos de la guerra.
nosotros, en Elda. Es decir, Guernica es todo un símbolo, ya han hablado antes, que intentaron tapar durante muchos años. Incluso intentaron achacárselo a los republicanos, como la muerte de Lorca y otra serie de cosas. Y ahora intentan que la matanza de Badajoz pues prácticamente no ha existido, y cuando se den cuenta de que hay una matanza mucho más fuerte, que es el ametrallamiento de la gente en la carretera de Málaga a Almería, también dirán que no ha existido o se trucará de alguna manera. Es decir, saben ustedes que hay algunos pseudohistoriadores a los que la extrema derecha de este país creerán siempre, aunque hayan sido del Grapo. Eso les importa poco, mientras que le den la razón. En este caso, los bombardeos en nuestra zona fueron producidos mayoritariamente por los italianos. Es decir, la mayoría de las tropas que bombardeaban eran extranjeras, pero bombardeaban allí donde se fijaban los objetivos desde el ejército franquista. Curiosamente, además, se bombardeaban muchísimo más, esto es Barcelona, los barrios populares, esto es el Raval. En Madrid, curiosamente, ¿cuál es el barrio menos bombardeado de Madrid? El barrio de Salamanca. Luego, esto ir contra los objetivos militares no fue cierto. Los bombardeos iban sobre objetivos militares a veces, pero sobre objetivos civiles muchísimas otras veces. Tuvimos como problema de la represión el hecho de que no pudimos tener una retirada organizada, planificada, como se pudo dar en Cataluña. Se dice que los catalanes votaron por última vez en la guerra civil cuando centenares de miles atravesaron la frontera, entre ellos muchos soldados de nuestra ciudad. Pues bien, nosotros no pudimos tener una retirada bien planificada. El doctor Negrín lo intentó, pero todos saben la manera en que acaba la guerra civil. Hubo alguna gente que pudo salir, curiosamente en el Estambul, la única fotografía que hay en el puerto del barco con personajes es de anarquistas de aquí de Elda, y la fotografía más conocida está tomada en el puerto de Orán. La salida de gente fue muy inferior a lo que podía haberse dado, es decir, se podía haber permitido con una cierta generosidad la salida de España de toda una serie de gente y evitado completamente, o hasta niveles casi totales, la represión de posguerra. Piensen, por ejemplo, lo light que fue la represión de posguerra en la Alemania hitleriana después de la guerra. Y curiosamente la represión nuestra fue mucho más dura, ya lo verán al final, de todo lo que están pensando la mayoría de ustedes. Por supuesto, sí tuvimos, como estas mujeres de Oropesa, una de ellas curiosamente con la cruz, rapa de mujeres. Sí que tuvimos violencia física de este tipo, aceite de ricino, todo este tipo de represión. Pero hubo muchísima más represión. Estos son archivos de Falange de aquellos que se quemaron. Aquí tienen cómo una fábrica, de las que estaba en la Cooperativa de Industria de Calzado, no he querido ponerla por ahora, marca quiénes fueron los delegados administrativos de su fábrica cuando se lo piden desde Falange para ver a quién se tiene que castigar. Pero es que este empresario además dice, lo que en verdad hicieron una labor perjudicial para mi fábrica en todos los órdenes fueron este y este. Podían desde la propia empresa señalar y significar a la gente sabiendo directamente a dónde iban. Es decir, no fue un régimen así etéreo, no. Tuvo sus agentes locales. Vamos a ver cómo hubo fábricas, esta curiosamente es del último alcalde republicano, que dicen claramente que ni fueron incautadas ni tuvieron nada. Observen, significándoles que no ha habido ningún comité de incautación ni impuestos por el Frente Popular. No ha habido ningún comité. Luego eso de que no te quedaba más remedio que delatar, no es verdad. No es verdad. Y en este caso era una fábrica que estaba incluso más presionada que otras. Si se dan cuenta, el control de la vida y el apartar a la gente fue brutal. Esta es la primera junta del casino eldense después de la guerra. Curiosamente, antes de la guerra el casino eldense estaba presidido, vicepresidente, del Partido Socialista. Porque el casino aquí era una organización muy masiva en aquellos tiempos. Eso hizo que algunos empresarios se largaran a una pequeña organización al margen que era la llamada Gran Peña. Pero fíjense, edicto por disposición expresa de la jefatura de Falange ha sido designada la Junta. Es decir, la represión no era una serie de fusilamientos solo, era copar absolutamente la vida cotidiana. Lo que es más importante, copar la memoria de la gente, copar los juicios de valor de la gente,
saber claramente todo el mundo por la fuerza quiénes eran los buenos y los malos. Seguimos. Este es el programa de fiestas del año 1939. En ese programa, resalto, bendición de banderas de milicias, pero hay más, con asistencia de las autoridades tal y fuerzas de ocupación, es decir, el capitán militar de la zona, los soldados establecidos en Elda, eran considerados unas fuerzas de ocupación, como si estuvieran ante unos extranjeros. Cuando yo digo que esta ciudad fue una ciudad de vencidos por la guerra civil, alguien dice, depende. No, el propio bando franquista los consideraba vencidos de la guerra civil. La represión llega con toda una serie de fusilamientos, con toda una serie de encarcelamientos, y yo quiero, en este caso, recordar a algunos de los personajes más significativos. Me gustaría recordarlos a todos, pero ni hay tiempo, ni tengo yo conocimiento para tanto. Este es Manuel Bellot Orgilés, el primer presidente del Consejo Municipal de Elda, anarquista y además una persona que tiene una enorme cantidad de avales a su favor, declarando su comportamiento tratando de salvar la vida de las personas. Las monjas del hospital, algunos curas, algunos empresarios, no sirvió de nada. Todo por la patria, la religión y la familia. Parece que no tuvieran familia el resto de la gente. ¿Quiénes fueron los fusilados en Elda en la guerra civil, después de la guerra civil? Fueron 37. No se incluyen en estos 37 ni los muertos de la guerra, aunque fueran por represión, como el caso de Ángel Vera, que murió en el año 37, ni los que no fueron juzgados, es decir, algunas sacas. Por ejemplo, en Pinoso, el padre de un conocido propietario de una zapatería de Elda es sacado, no es juzgado. Ni los muertos en los campos de concentración nazi, muchos de los exiliados españoles acabaron en esos campos. Se fusilaron a lo largo de bastante tiempo, los primeros en Alicante el 31 de mayo, los últimos en junio del 42. A partir de ahí, gracias a las derrotas de los nazis, el régimen franquista suavizó en buena medida su comportamiento. Alguna gente pudo salir de la cárcel, aunque fueron vigilados durante muchísimo tiempo. Eran gente de Elda, pero en una ciudad con tantos inmigrantes era gente de casi todos los lugares. La mayoría eran zapateros, pero hay un magistrado, por ejemplo, hay impresores, hay de todo tipo de gente. Y tienen casi la misma franja de edad, más o menos, que los que hemos visto antes en el bando franquista. La mayoría de los que sabemos su filiación política son de la CNT, cosa lógica en Elda por toda una serie de razones, tanto por su mayoría como su significación política, como por ser en buena medida los causantes de la represión previa, aunque no totalmente. Vamos a ver también otro tipo de represión en la ciudad. En este caso, encarcelado en Burgos, el último alcalde de la República antes de la Guerra Civil, Vicente Gil Navarro, de Izquierda Republicana, que curiosamente desde el penal de Santa María, él que era propietario, era el dueño de la fábrica, hijo de Vicente Gil Alcaraz, curiosamente manda una carta a su hija a la fábrica donde la carta va dirigida a él mismo. Esta persona salió de la cárcel pronto, pero luego fue acusada por la represión de la masonería. Otro de los fusilados de Elda, de Petrel y de Almansa, esta persona prácticamente se ve que la quiere todo el mundo, porque todos se las acaban asignando, es Luis Arráez, a quien vemos aquí con su madre y hermanas. Luis Arráez fue gobernador civil de Málaga. Es curioso porque llegamos a tener en la guerra civil antes, en el Valle, 3 gobernadores civiles, y además Málaga, Zaragoza y Madrid. Madrid en este caso estaría dentro de Monóvar, lo vamos a dejar de lado ahora. Si antes hemos hablado de la represión republicana, que todo el mundo conoce la represión sobre Maximiliano García Soriano, radical republicano, como el ejemplo casi más duro de la represión republicana, hay que recordar que la revista Ideia, la más prestigiosa de la Elda previa a la República, tuvo represaliados y fallecidos entre todo su consejo de dirección, y solamente Maximiliano fue el represaliado por parte del bando republicano. Curiosamente, el único que conoce la gente. Tenemos también que hubo una represión fuerte, en este caso represión de cárcel, casi nunca fusilamientos, pero sí que hay toda una especie de coacción
para conseguir multas de ellos. Son los republicanos de Elda, que eran en buena medida empresarios. Recordemos que la mayoría de los empresarios de Elda previos a la Guerra Civil eran republicanos y la gran mayoría de Unión Republicana o de Izquierda Republicana. Pues bien, en este caso esa represión llegó al círculo republicano, a la pequeña y mediana burguesía de Elda, que era sin ninguna duda la más dinámica de la provincia. La represión llegó hasta el gobierno de hasta el recuerdo de la gente. La gente tuvo que destrozar hasta sus fotografías. Yo he sacado aquí una de las que nos quedan, son esas niñas vestidas con gorro frigio, son esas que llevan banda. Muchas de ellas se mantenían, aunque fuera detrás de otra fotografía en un marco, porque eran el orgullo familiar. Esa niña, si llevaba una banda, demostraba que era la niña que mejor nota sacaba en su clase. Y la gente quiere conservar este tipo de memoria. Pero buena parte de los recuerdos y buena parte de los archivos fotográficos de fotógrafos como Berenguer o como Samper fueron destrozados después de la guerra por miedo a lo que podía pasar con aquellas fotografías. Por supuesto, se dañó muchísimo, tanto en cárcel como especialmente en multas, en requisas, en pérdida de propiedades, a todo lo que fue la masonería eldense. Es más, a la masonería poco menos la conocemos como si fuera los vampiros o unos terroristas o algo así. Evidentemente eran una organización de carácter filantrópico en teoría, se les puede achacar si se quiere que actuaba como grupo de presión, pero evidentemente la demonización que se hizo contra los masones en Elda fue verdaderamente delictiva. Aquí tenemos fotografías de masones eldenses, en su mayoría, en el penal de Burgos. Hasta tal punto llegaron a tener cierto protagonismo en el penal que algunos de ellos, por ejemplo está Tomás Guarinos, el contable de la SICEP, el que había sido secretario del Banco de Elda, una de las personas más válidas desde el punto de vista financiero de la ciudad. Por eso la SICEP eldense funcionó durante la guerra. De hecho, quedó mucho dinero que fue después de la guerra bloqueado por el régimen y que los empresarios pidieron su devolución. Cuando se les devolvió después de tantos años, habían perdido muchísimo valor. Pues bien, llegaban a tener tal capacidad que en el penal de Burgos llegaron hasta representar obras de teatro. En ese penal de Burgos está, por ejemplo, autores como Eloi Catalán, que escribe antes de la Guerra Civil en aquella prensa un artículo precioso de aquella época de Elda, París y Londres, el pueblo pródigo, el pueblo que ha cambiado. O estaba gente como Pedro Garcés, radical, más moderado imposible, que escribe una novela que ha sido tildada de fascista. Es una novela verdaderamente panfletaria donde habla de los horrores en una Elda de antes de la guerra que era riquísima. Curiosamente, después, cuando vemos la novela, resulta que está publicada en la imprenta penitenciaria de Burgos. Es una especie de redención, de condena por parte de una de las personas más moderadas de todos los encarcelados. Entre esos encarcelados está también otra persona que se conoce muy bien también aquí en Elda, el autor del señor don Juan Tenorio, Dos tubos un real. Como ven, la represión llega a todos los ámbitos sociales, no era a 4 jóvenes locos y violentos. Otro ejemplo claro de lo que fue aquella represión, contado por él mismo como biografía, es Prisioneros de guerra, de Vicente Belmonte, que narra, entre otras cosas, su estancia en la cárcel de Monóvar. A mí, de toda aquella represión no mortal, me queda una clarísima, que es la represión a los maestros. Hay muchos. A don José Verdú, que era el gran maestre de la logia local, a don Francisco Cuenca, que fue en sus tiempos secretario de Rodolfo Llopis, pero sobre todo me queda una figura conocidísima en Elda, que fue don Eliso. Don Eliso, que llegó a estar encarcelado en la plaza de toros de Monóvar y que luego pasó a encierro domiciliario en su academia, junto con otra serie de gente mayor o gente que no era considerada peligrosa y que se trasladó luego a Elda y tenían que residir en esa especie de prisión atenuada. Curiosamente, me contaba una vez en una entrevista a una persona que cuando su mujer le preguntó, ¿pero a ti por qué te han metido en la plaza de toros de Monóvar? Y el hombre le contestaba, no te preocupes, si aquí estamos todos, si está hasta don Eliso. Evidentemente, a esta persona, que ha sido una referencia moral para generaciones, ¿por qué la encarcelan? Pues es una cosa muy curiosa. Yo cuando vi el proceso de don Eliso me llamó la atención. Cuando los republicanos recuperan la ciudad de Teruel,
hay una manifestación para celebrarlo en Elda. Y la preside únicamente la bandera republicana. Y los partidos acuerdan que la persona de moral reconocida que llevara la bandera fuera este profesor. Eso sirvió como razón para su detención y su encarcelamiento. Por supuesto, también quería recordar el grupo de personas que vienen a Elda de una manera o de otra, bien exiliados, bien represaliados después de la guerra. Hay muchos. Unos recordarán a don Pablo, otros recordarán a don José Pertejo. Don José Pertejo, curiosamente, es hermano de dos personas que llevaron la clínica militar de Monóvar, junto con el doctor Rico Jara, el prestigioso cirujano. A Rico Jara no se le reprimió después de la guerra, había sido hasta cirujano de la monarquía, pero estos dos hermanos de Pertejo sí que sufrieron una represión durísima. En realidad, como ven, la represión se generalizó hasta niveles vergonzantes hoy en día. Tenemos ya todos los procesos judiciales, lo que no significa toda la gente. Puede que haya un 2 o un 3% de gente que no esté en estos procesos judiciales, pero hay muchos. De estos procesos judiciales que se tienen en el Archivo Histórico de la Defensa de Madrid, les voy a poner un ejemplo del listado. Este listado de personas de las que existe un sumario por juicio después de la guerra y también durante el franquismo, pero durante el franquismo son relativamente pocos. Si vemos estas hojas, por eso he dicho que la represión fue mucho mayor de lo que pensábamos. Fíjense en esta hoja, son 45 por hoja. Algunos están repetidos, eso es verdad, porque tienen dos procesos. Pero observen el detalle. 9.463 páginas. Si alguien requiere información de un familiar, posiblemente yo le paso la referencia y puede ir al archivo donde le van a atender perfectamente, aunque desde que ha cambiado el gobierno, ahora hay toda una serie de trabas, mucho más duras que antes, para poder consultar. Antes era una consulta muy abierta y ahora, por dificultad, solo se pueden consultar 3 procesos o hay que pagar 30 pesetas. Uno ahora ya, pues aún lo han reducido más. El verano pasado eran 3. Pero bueno, hay formas. Yo le pido el nombre a la gente y luego pido el proceso a su nombre. En este caso, si se dan cuenta, las 9.000 y pico páginas son muchas. Aunque haya muchos repetidos, pero es que si se dan cuenta, todos son de Madrid, Valencia, modernos son los de posteriores a las consecuencias de la guerra, Alicante, está también Albacete y Murcia, y Madrid incluye a Extremadura y a Toledo. Son solo de muy pocas provincias españolas. Y, por supuesto, no cuentan la represión ejercida en tiempo de la guerra civil. Y, por supuesto, no cuentan todas las víctimas de los bombardeos contra la población civil. Hemos hablado de Guernica en 2 ocasiones, pero el bombardeo de Alicante tiene muchas más muertes que Guernica, por poner un ejemplo. Estos, los voy a poner simplemente de pasada, son aquellos inscritos en memoria recuperada en la parte correspondiente a Elda, los que ya se pueden consultar. Son inscritos al 18 de abril, hace unos días. Yo quiero recordarles una cosa, yo no he metido los datos de Elda, pero sí que he metido los datos de IBI. Respecto a los datos que aparecían aquí, yo pude aumentar un 40% el número de personas. Calculo que no menos de 25-30% de incremento sobre estos nombres será aquellos que sufrieron la represión solo en el caso de Elda. Evidentemente, ya va siendo hora de que las fuerzas políticas, las entidades sociales, quien sea, les ofrezcan a estas víctimas de la guerra, aunque solo sea por su posición de víctimas, un homenaje que pienso que es de absoluta justicia, aunque solo fuera por comparación con los que lo recibieron en su tiempo.